Recording is on. Muy buenas noches, distinguidas y distinguidos televidentes. Es un verdadero gusto, como siempre, poder saludarlas y saludarlos en una emisión más de Noche de Debate, Análisis a Fondo. Yo soy su amigo y servidor Carlos Vázquez Azuara, y a nombre del titular de este programa, el doctor Carlos García Méndez, rector de la Universidad de Jalapa, me permito darles la más cordial de las bienvenidas precisamente a una emisión más de este programa, su programa de cada jueves, Noche de Debate, Análisis a Fondo. Y ahora, precisamente, como pueden darse cuenta, contamos con una audiencia de lujo, con invitados de lujo, transmitiendo totalmente, respetando la sana distancia, respetando las medidas de distanciamiento que precisamente coadyuvan para prevenir la propagación del coronavirus, sobre todo en esta fase 3, donde prácticamente estamos por llegar ya al pico máximo de contagios, en esta frecuencia de contagios, en esa frecuencia máxima. Bueno, pues tenemos que ser muy respetuosos de las medidas preventivas que el gobierno federal ha instaurado en todo el país. Y bueno, pues con base en estos razonamientos es que Noche de Debate ha cambiado su modalidad de transmisión y bueno, como lo saben, desde varios ya programas contamos con invitados a través de medios tecnológicos, y en esta ocasión estamos utilizando una plataforma de transmisión en línea, Jitsi Meet, y tenemos, por supuesto, ya enlazados a nuestros amigos grandes juristas que hoy nos van a hablar de un tema bastante interesante. El tema de esta noche, queridas y queridos televidentes, es el acceso a la justicia y los derechos humanos en tiempos del coronavirus. Alrededor de estos temas, alrededor de este andamiaje de derechos humanos, precisamente circundan bastantes cuestionamientos que la sociedad, pues prácticamente se formula de manera muy frecuente y cotidiana. ¿Me pueden detener por no respetar estas medidas? ¿Me pueden obligar a ponerme un cubreboca? ¿Me pueden suspender mis derechos? ¿Pueden coartarme el acceso a la justicia? ¿Pueden hacer tantas cosas? Entonces la sociedad necesita informarse, y para ello tenemos a grandes invitados, a 3 invitados de lujo esta noche, y muy probablemente se sume alguien más a este programa. Y quiero darle la más cordial de las bienvenidas precisamente a quienes hoy nos acompañan a través de esta plataforma virtual, y quiero comenzar presentando al doctor José Manuel de Alba, que como todos sabemos es magistrado del segundo tribunal colegiado en materia civil del séptimo circuito. Distinguido doctor, muy buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, aquí estamos a la orden. Es un verdadero gusto saludarlo, mi querido doctor de Alba, y también quiero recibir con el mismo agrado, con el mismo afecto al distinguido maestro y también gran amigo Ángel Rosa Solano, quien, por cierto, también es secretario del segundo tribunal colegiado auxiliar del centro auxiliar precisamente de la cuarta región. Mi estimado Ángel, bienvenido, muy buenas noches. Hola, doctor, buenas noches para todos. Gracias, mi querido Ángel. Y de la misma manera queremos recibir también a otro talentoso jurista, quien también nos acompaña y nos distingue con su presencia, y lo recibimos con el mismo agrado. Me refiero al maestro Alan Iván Torres Hinojosa. Él es egresado de la Maestría en Derechos Humanos y Juicio de Amparo de la Universidad de Jalapa, y también académico de esta casa de estudios, colaborador en cátedras de posgrado. Mi estimado Alan, bienvenido, muy buenas noches. Qué gusto saludarte, mi querido Alan. Y por ahí nada más, parece que el micrófono está desactivado. Sería oportuno nada más darle clic ahí en el icono del micrófono. Ahí nuevamente, mi querido Alan. Perfecto, muy buenas noches, estimados amigos, y muchas gracias por la invitación, mi estimado amigo doctor. No, hombre, fantástico, y además ya se oye bastante bien. Gracias, mi querido Alan. Nos distinguen ustedes con su presencia. Qué gusto. Y como pueden ver, queridas y queridos televidentes, tenemos un panel de lujo esta noche. 3 grandes juristas, académicos, investigadores, con quienes he tenido la oportunidad de compartir obras publicadas, pero también la cátedra, los foros. Y bueno, pues me queda muy claro que si hay dudas para la sociedad respecto de los temas que circundan en materia jurídica en torno al coronavirus, pues tenemos aquí a 3 extraordinarios invitados. Pues bien, ya sin más preámbulos, vamos a iniciar ya esta noche de debate de manera muy interesante. Y la pregunta obligada, la pregunta inicial que prácticamente está permeando todas las conciencias de la ciudadanía, es precisamente si los derechos humanos están coartados a la luz de alguna suspensión, este confinamiento que tenemos y esta restricción
a la libertad de tránsito y la utilización obligatoria de cubrebocas, entre otras medidas. Estas medidas están amparadas bajo una suspensión de derechos humanos, de garantías. En realidad ya está legitimada este pronunciamiento por parte del gobierno federal que faculta ya a adoptar todas las medidas, o en realidad todavía necesitamos que los mecanismos se legitimen. Y bueno, esta pregunta es para todos y podríamos comenzar con el doctor José Manuel de Alba. Doctor, ¿qué opina en torno a esta pregunta? Bueno, hay que aclarar que los derechos humanos, de inicio hay que señalar que no son absolutos. Los derechos humanos se pueden restringir. Ya tenemos cantidad de derechos. La libertad de tránsito, por ejemplo, en el Distrito Federal tenemos restricciones, por ejemplo, con el hoy no circula, o sea, me impiden circular. Ahora, esto no es problema, el que se puedan suspender o se puedan restringir. Lo que pasa es que eso solamente en tiempos normales se puede hacer por ley. Para que me puedan suspender los derechos humanos o restringir o en un momento dado limitar, tiene que ser por medio de un proceso legislativo. Entonces tendría que pasar primero por el Ejecutivo, tendría que señalar, por ejemplo, una necesidad y le diría al Legislativo que requiere una ley, en la cual, por ejemplo, por poner el caso, en el Distrito Federal dice requiere una ley para poner el hoy no circula, está en una ley. Los derechos humanos solamente se pueden restringir bajo reserva de ley, solamente está reservado bajo ley. Y va a seguir el proceso ejecutivo, legislativo, y ahí pasa por él, el legislativo analiza la viabilidad de esto y puede ser inclusive revisado por el Poder Judicial Federal vía amparo, vía controversia constitucional. Eso es en tiempos normales. Sí se pueden restringir en tiempos normales. Ahora, ¿qué pasa en tiempos extraordinarios? En tiempos extraordinarios, el artículo 29 establece que se pueden restringir también, ¿no? Y aquí sí me gustaría señalar exactamente citando el artículo 29 textual. Y estaríamos señalando precisamente qué dice el artículo 29. A ver, ya lo teníamos aquí, pero nunca falta. En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el presidente de la República, con aprobación del Congreso, o la comisión permanente, cuando no se estuviere, podrá restringir, suspender las garantías individuales en este país. O sea, solamente el presidente de la República. Entonces, no puede haber otro poder que pueda señalarlo. Por ejemplo, no puede un gobernador declarar la suspensión de derechos. Es una facultad únicamente del poder, con la autorización del Poder Legislativo. ¿Qué hace el Poder Legislativo? Facultad de crear leyes. Y entonces se inhibe y le dice al Poder Ejecutivo, tú vas a poder emitir las leyes y no tienen que pasar por el proceso legislativo porque estamos en un proceso de pandemia, una cuestión complicada. Necesitamos la urgencia, necesitamos la ejecutividad. Pero esto no quiere decir que se rompa con la división de poderes y que quede en forma arbitraria en manos del poder legislativo. Perdón, en manos del poder ejecutivo. En este mismo artículo 29 se establece que estos decretos, esta restricción, serán revisados, el último párrafo, y esto es muy importante, los decretos expedidos por el Ejecutivo durante la restricción o suspensión serán revisados de oficio e inmediatamente por la Suprema Corte, la que deberá pronunciarse con el mayor prontitud sobre la constitucionalidad y validez. O sea, ¿qué quiere decir? Que no queda al arbitrio esta suspensión de garantías. No hay que tener miedo, o sea, cuando dicen el presidente va a suspender garantías, no, se van a suspender las necesarias y la Corte de oficio las revisa. Entonces es importante, la suspensión de garantías es una garantía que nos permite precisamente que si el Ejecutivo le van a dar facultades extraordinarias para legislar y no tener que pasar por el Congreso, de todos modos no pierde la revisión de la Corte. Esto es importante
porque con base en eso el presidente puede emitir un decreto y inmediatamente un decreto que pidiera en términos del 29 la Corte lo revisaría y vería si es razonable o no es razonable. Por ejemplo, podría decirse, al que agarren en la calle lo van a fusilar. Obviamente que la Corte inmediatamente declararía que eso es inconstitucional, que no podría. Entonces tenemos que ver que la medida sea razonable, ¿sí? Que diga, bueno, un arresto de 36 horas, dirían, bueno, está bien. O sea, esas son las cuestiones que se van a ir moldeando y la Corte puede determinar si es idóneo, si es necesario y si es proporcional. O sea, no queda al arbitrio, de todos modos se hace y se revisa. Están queriendo pensar que se hace en términos del artículo 76, que los decretos se pueden emitir en términos del artículo 76, 73, fracción 16 de la Constitución, cuando establece que el Congreso de la Unión puede dictar leyes sobre nacionalidad, etcétera, 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 y las reglas de inmigración, y puede emitir reglas sobre salubridad general de la República. Y habla el Consejo de Salubridad dependerá directamente del presidente sin intervención de ninguna Secretaría de Estado y sus disposiciones generales serán obligatorias. Aquí es lo que dicen, que aquí está el fundamento para poder, con este artículo, en caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, la Secretaría de Salud tendrá la obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas e indispensables a reserva de que después puedan ser sancionadas por el presidente de la República. La autoridad sanitaria será ejecutiva, sí, pero ninguna de estas habla, dice, tomará las medidas indispensables, las providencias indispensables para hacer frente. Me imagino que es crear hospitales, comprar respiradores, o sea, esta no faculta suspender garantías, es decir, con base en este artículo, y como los estados tienen facultad concurrente en materia de salud, dice, este decreto y el decreto que inclusive se emitió por este Consejo General de Salud no habla de restricción de garantías de derechos humanos, habla de tomar las medidas necesarias. Entonces no puede ser, solamente se pueden suspender en este contexto solamente por el presidente de la República. No puede tomarse en cuenta el artículo 73, fracción 16, con base en las facultades que se le otorgan al Consejo General de Salud, y pensar que ahí está una facultad para poder emitir órdenes de privación de la libertad, restricción de ambulatoria, inclusive cerrar comercios. No puede ser tan fácil. Es decir, a la gente le dicen, tienes que cerrar tu comercio, tiene que haber sido con un estado de excepción. Ya el ministro Cosío estableció, dice que no está por demás empezar a hablar, que se empiece a hablar de un estado de excepción, porque encontramos autoridades con las manos atadas que les quieren regresar a toda la gente, los vacacionistas que llegan y se meten a las playas de Veracruz, los quieren sacar, o a cualquier otra playa, pero lo tienen que hacer por las buenas. No están autorizados a autorizar o sea, nos parece absurdo, ¿sí? Que digan, oye, es que están afuera y se ordenó que estuvieran adentro, sí, pero lo hizo una autoridad que no tiene competencia. Tiene que ser una autoridad con competencia y tiene que ser en términos del 29, porque este procedimiento está regulado por la Constitución y permite que estén controladas las garantías. Por eso, en esta hipótesis, estimo que se debe tener mucho cuidado, y precisamente tienen implicaciones luego en relación con la suspensión y el juicio de amparo. Pero de inicio, con esto me gustaría empezar a señalar precisamente que aquí tenemos un problema jurídico y qué tendríamos que estar haciendo. ¿Qué hace una persona que se encuentra en estas condiciones? ¿Qué van a hacer? ¿Sí? ¿Cómo el amparo es procedente? ¿Procede la suspensión? ¿Cómo se analizaría la suspensión? Pero bueno, con eso me gustaría iniciar, porque precisamente podemos tener una actividad que parezca que es correcta. Digamos, si lo pusiera yo, pusiera un ejemplo así nada más muy, muy absurdo, pero que pudiéramos. Estamos pensando que los chinos son las personas que contagian, y entonces en una reunión a mano alzada el presidente municipal de Perote establece y dice, pues vamos a meter a todos los chinos de Perote que están aquí, todos los ciudadanos, inclusive muchos de ellos mexicanos, los vamos a meter a la prisión, al baluarte que está ahí en Perote, ¿no? Y los vamos a meter, como ya ocurrió
en la Segunda Guerra Mundial, en que ahí en Perote se confinaron a todos los alemanes y japoneses mexicanos porque los consideraban peligrosos y ahí los metieron y los guardaron un rato, los segregaron. Tendríamos un problema de discriminación, tendríamos un problema de una autoridad que no tiene, que nomás con un prejuicio los mete a la cárcel o los segrega para evitar la pandemia y no tiene facultades. ¿Qué hace una persona en ese contexto? ¿Sí? Ese es el tema que me parece importante, ¿no? ¿Cómo podemos encontrarnos con algo que pudiera ser justo, pero que en su momento se convierte en algo que viene con un tufo de inconstitucionalidad? Una reflexión, sin duda, doctor de Alba, nos acaba de usted de expresar con mucha elocuencia estos numerales constitucionales en los que aparentemente se están fundamentando las decisiones actuales, donde gobernadores, presidentes municipales están adoptando medidas bajo el argumento de que el sustento constitucional se los permite en aras de la protección del bien colectivo y del bien común. Y si bien, como usted lo dijo, el bien común sí se ampara bajo esta óptica, está previsto, debe de ser con las formalidades jurídicas necesarias, y esto llama mucho la atención. Muy interesante, mi querido maestro Ángel Rosa Solano, ¿qué opinión te merece esta circunstancia y sobre todo pues el alcance que tiene estas medidas que, como ya sabemos, pues están representando un freno a diversos derechos humanos, pero bajo la óptica de salvaguardar el bien colectivo, el bien común, y particularmente este derecho humano de acceso a la salud, que se está ponderando por sobre todos los demás, como lo es la libertad de tránsito, el libre desarrollo de la personalidad, entre otros. Adelante, mi querido maestro Ángel Rosa Solano. Gracias, doctor Carlos. Pues yo retomo lo que decía el magistrado José Manuel, y me parece que también vale la pena traer a colación lo que pronunció hace unos días la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el sentido de que las medidas que se tomen con motivo de la pandemia deben estar orientadas precisamente a evitar la vulneración de los derechos humanos, y recomendaba que estas medidas y restricciones fueran las estrictamente necesarias, proporcionales y no discriminatorias. Aquí me gustaría, como lo dije, hacer énfasis y retomar lo que en sus videos que mucho ilustran del magistrado José Manuel de Alba, cuando habla sobre los derechos humanos en los tiempos de la pandemia, hace referencia a que debe tenerse el cuidado de que la restricción la haga quien es competente en tiempos extraordinarios, a diferencia de los tiempos ordinarios o comunes. Entonces, aquí, para que haya una legitimación por parte de quien hace la restricción de los derechos, pues debe derivar, de acuerdo al artículo 29 del que nos daba en lectura el señor magistrado, pues del presidente de la República. Ha habido ya algunos asuntos en donde se ha judicializado el tema relacionado con las restricciones, como en el caso de Michoacán, porque precisamente derivan de una autoridad que no es competente para emitirla o emitirlas, las restricciones. Entonces, ahí, pues creo que fue del conocimiento del gremio de abogados la resolución del juez de distrito, que en contra de las medidas admite el amparo promovido y concede la suspensión provisional. A muchos nos parecía, pues como todo el derecho, opinable, resultó, a muchos nos parecía que había sido lo correcto, y bueno, pues el tribunal colegiado, que conoce del recurso correspondiente, revoca la determinación del juez de distrito para establecer que, en términos del artículo 129 de la ley de amparo, no era procedente la concesión de la suspensión provisional del acto reclamado. Entonces, vuelvo a decir, pues opinable lo primero, opinable lo segundo, cada quien tiene su criterio, lo hemos comentado con usted, con el magistrado de Alba, que parece ser que en este caso específico del que yo acabo de dar cuenta, sí hay una
apariencia del buen derecho en favor del promovente, del amparo, pues aún en el supuesto de que el artículo 129 de la ley de amparo establezca que es improcedente conceder la suspensión en tratándose del caso de las epidemias, y lo que se haga orientado a combatirlas, pues también no puede perderse de vista que si el acto deriva de una autoridad que no tiene competencia, pues entonces, en atención a lo establecido en el artículo 107 de la Constitución Federal, fracción 10, algo que el magistrado José Manuel siempre expone con mucha claridad, pues tenía que prevalecer la facultad jurisdiccional del juzgador federal sobre el precepto secundario, el de la ley de amparo, ¿no? Entonces, bueno, pues en concreto y para concluir, pues a mí me parece que sí puede hacerse válidamente la restricción de los derechos, sin embargo, en las condiciones que ya lo inicié precisando, como lo decía la alta comisionada, que las restricciones sean las necesarias, proporcionales y no discriminatorias. Y agregaría yo, pues, lo que nos dice el magistrado José Manuel, que sean por la autoridad que constitucionalmente tiene facultades para realizarlas en tiempos extraordinarios. Sumamente importante lo que comentas, mi estimado maestro Ángel Rosa Solano, porque efectivamente estas restricciones ni pueden ser arbitrarias, ni pueden ser las que se nos ocurran, y deben de tener también en cierta medida un tope que, entre otros, es solamente aquellas estrictamente necesarias para la salvaguarda. Es muy interesante, mi estimado maestro Alan Torres Hinojosa. ¿Tú cómo ves todo este panorama que desde la óptica jurídica también ha llamado mucho la atención? Las y los ciudadanos se siguen preguntando, bueno, ¿hasta dónde estoy incurriendo en una falta que amerita privación de la libertad? ¿Y hasta dónde el Estado me puede obligar a poder adoptar estas medidas con el uso de la fuerza, de la coerción? Y por supuesto, hasta dónde pudiera advertirse esa línea tan delgada entre la violación de derechos humanos y la obligación del cumplimiento de las medidas para la salvaguarda del bien común. Adelante, mi estimado Alan Torres Hinojosa. Hola, muy buenas noches, reitero, estimados amigos. Bueno, a mí me parece que esta es una pregunta un poco difícil de contestar, mi estimado amigo, porque, bueno, para empezar, bueno, antes de explicar por qué se me hace un poco difícil de contestar, pues bueno, voy a explicar un poquito el contexto de qué es el Estado de Derecho para decir, pues, que en el Estado de Derecho tenemos unas instituciones. Estas instituciones están ahí para evitar los arbitrarios, son creaciones que se han dado a lo largo de la historia a través de doctrinarios, a través de prácticas políticas, y que están ahí ya como respuestas frente a problemas, ¿no? No están pensadas de la noche a la mañana, son producto de una estructura. Bueno, en efecto, México es un Estado constitucional de derecho, ¿no? Esto significa ya algo importante. Esto significa que en el Estado de Derecho todas las autoridades, cual sea, desde la municipal más pequeña hasta el extracto jerárquico más alto, el presidente de la República, el poder del Congreso de la Unión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tienen que eliminar el arbitrario de sus decisiones. ¿Cómo eliminamos el arbitrario? Bueno, la fórmula que se ha establecido es justamente pues que las decisiones que se adopten tienen que ir al amparo de una ley previamente establecida. Que la ley nos tenga que decir qué hacer, qué decisión tomar, en qué sentido, qué recursos gastar, por quién puede tomar y bajo qué forma se puede tomar esa decisión. Bueno, digo esto porque los estados de emergencia no son la excepción a la eliminación del arbitrario. Los estados de excepción también tienen ahí instituciones que están ahí creadas desde, pues bueno, tengo entendido al menos esta constitución vigente desde el 17, y si nos retomamos históricamente desde mucho antes, ¿no? Todas las decisiones que se adopte en un estado normal o en un estado de excepción, ya sea de emergencia o no, tienen que eliminar de sus decisiones el arbitrario. El problema que tenemos aquí en México es que solo tenemos un artículo constitucional, el 29, y de ahí tenemos algunas directrices internacionales. No tenemos una ley que reglamente este artículo 29, ¿no? ¿Y cuál es el problema? Y para allá me dirijo con la pregunta que estás haciendo, ¿no? En concreto, esta cuestión, si, pues,
en concreto, si las personas pueden ser arrestadas, pueden ser detenidas, pueden ser conducidas a su casa obligatoriamente por la autoridad. Pues bueno, la cuestión es que como no tenemos reglamentada esta institución en México y solo tenemos ahí principios constitucionales y aparte este tipo de pronunciamientos políticos generan un costo político a las autoridades, pues ¿qué vemos? Vemos que ante los vacíos de poder, ante los vacíos o ante la falta de toma de decisión de establecer un estado de excepción, como lo establecía el magistrado José Manuel de Alba, pues estamos viendo proliferación de actuaciones en determinados y distintos sentidos. Tenemos autoridades municipales emitiendo ahí bandos, sancionando las salidas. Tenemos autoridades estatales, como pasó, como el doctor Ángel Rosas nos lo señalaba en el estado de Michoacán. Y tenemos también algunas directrices en materia federal. Entonces, si me preguntas, es cierto que si salgo a la calle en tiempos de pandemia, la autoridad me puede conducir a la casa o voy a ser acreedor a una sanción administrativa o penal. La respuesta es depende del lugar en donde me encuentre dentro de ya sea del Estado mexicano o de toda América Latina, ¿no? Bueno, tengo entendido que a nivel federal se han expedido 4 decretos, como señalaba el doctor de Alba, no en relación con el artículo 29, sino en función del artículo 73, fracción 16ª de la Constitución. Esto es por el Consejo de Salud y en específico por el presidente y por el secretario de Salud. De estos acuerdos, el publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de marzo del 2020, las únicas restricciones que señala, que son, digamos, de forma importante, es que la Secretaría de Salud puede utilizar todos los recursos médicos y de asistencia social de los sectores públicos, privado y social. No establece ninguna restricción en cuanto a la libertad. Lo único que nos está diciendo ahí básicamente, si alguien tiene ahí un bien inmueble que es de interés a la Secretaría de Salud para atender los fines de la pandemia, bueno, la Secretaría de Salud lo puede disponer sin el consentimiento del propietario, ¿no? Esto ya de por sí ya es grave, ¿no? Sí. Pero bueno, no se establece una cuestión ahí, que una restricción o una limitación a las libertades de circulación. Y también por ahí, me parece que el publicado el 4 de abril del 2020 es acuerdo que en donde se establecen medidas preventivas en materia del coronavirus, establece la suspensión de clases en forma física, ¿no? Tampoco estamos viendo ahí una limitación o una restricción, una suspensión mucho menos a las libertades de tránsito, ¿no? Entonces, a nivel federal, pues podríamos señalar que a nivel federal no está prohibida la libertad deambulatoria. Bueno, pues podríamos pensar que en realidad jurídicamente, pues bueno, no habría razón para que una autoridad nos viniera en caso de que yo tenga que salir por alguna razón o simple y sencillamente no quiero respetar el confinamiento, la cuarentena, bueno, no habría razón para que ser detenido o ser conducido obligatoriamente pues a mi domicilio, ¿no? Digamos, esto en el ámbito federal. Sin embargo, estamos viendo que, como señalaba, existen pues muchas disposiciones de carácter municipal, tengo entendido, no sé si sea una fake news, pero hoy por la mañana circulaba, bueno, en estos días ha estado circulando no sé la veracidad, pero estaba circulando por ahí que el municipio de Jalapa quería en estos días 8, 9 y 10 de mayo clausurar los centros comerciales, las empresas, para que no se pudieran comprar en forma física, ¿cómo se llama?, recuerdos para algún clase de presente o alguna clase de regalo para el Día de las Madres, ¿no? Bueno, entonces, digamos, para la ciudad de Jalapa, a lo mejor para esos días tendremos, en ámbito federal no tendremos alguna sanción si salgo de mi casa, si no respeto la cuarentena, pero probablemente en el ámbito municipal, en caso de ser cierta esta noticia, bueno, pues sí pueda ser yo acreedor a una sanción, alguna detención o algún arresto ahí administrativo. Bueno, para terminar esta participación, yo quisiera señalar un poquito ahí esta famosa frase atribuida a Thomas Jefferson, ¿no? Él señalaba, el costo de la libertad es la permanente vigilancia de los derechos, ¿no? ¿A qué se refería Thomas Jefferson o qué es lo que ha señalado, no? Bueno, en un estado de normalidad,
la simple existencia de los derechos humanos no garantiza que se vayan a aplicar, ¿no? Bueno, si en un estado de normalidad no se garantiza la sola emisión de los derechos humanos su plena vigencia, pues ¿por qué vamos a pensar que en un estado de excepción se van a aplicar sí o sí, ¿no? Lo que vemos aquí es una interminable pugna entre el poder político y, digamos, el poder emancipatorio que buscan proclamar la sociedad civil a través de los derechos humanos, ¿no? Bueno, justamente por eso me parece muy atinado, muy importante el tema que nos atañe aquí esta noche, ¿no? La vigilancia y el acceso a la justicia por parte de los jueces. Los jueces son los órganos encargados de vigilar que se cumplan las instituciones. Como te señalaba, ¿no? Al inicio, las instituciones ahí para limitar derechos o para suspender garantías están ahí y están ahí desde tiempos remotos, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones, todas estas medidas que hemos estado viendo en forma municipal o en forma estatal, no tendrían por qué estarse, digamos, de cierta forma emitiendo de la nada, ¿no? Tendrían que estarse ya emitiendo sobre algo trabajado, sobre retomando las directrices internacionales. Por aquí también ya se hablaba de algunos criterios, ¿no? Se les da un poco de discrecionalidad a los aplicadores, a los operadores jurídicos, a las autoridades, para emitir las medidas, pero esas medidas con unos límites, ¿no? Esto por la parte de su discrecionalidad, pero también existe una parte tasada que, bueno, yo no he visto que se haya estado aplicando, ¿no? También en estos últimos días la Comisión Interamericana ahí emitió ahí un comunicado de algunas reglas y buenas prácticas en materia de justamente en esta cuestión del coronavirus, ¿no? Y bueno, ya nada más para finalizar y no alargarme, pues señalaría, ¿no? Somos un país de instituciones y si estas instituciones, bueno, lo que provocamos es justamente esto, ¿no? La inseguridad jurídica. El magistrado estaba planteando ahí que a lo mejor como a nivel federal ya nos tardamos para decretar un estado de emergencia, ¿no? Si hubiéramos ya decretado un estado de emergencia, a lo mejor esta inseguridad de la que empecé a hablar, de que a lo mejor si transito por la ciudad de Jalapa, así me detienen, pero si transito en un municipio junto, Coatepec o Emiliano Zapata, no me detienen. Bueno, justamente este tipo de inseguridad jurídica la hubiéramos podido paliar si a nivel federal, que es la autoridad encargada, la autoridad competente para poder limitar o suspender garantías, hubiera actuado, pues bueno, nos hubiéramos ahorrado mucho, a lo mejor esta explicación que es un poco larga y un poco rebuscada, ¿no? Muchas gracias. No, muy bien, mi querido Alan. La verdad es que has expresado una serie de reflexiones muy importantes y sobre todo que yo quiero destacar algo que dijiste porque prácticamente es lo que nos lleva a la siguiente pregunta esta noche. Dijiste muy cierto, si en un estado de normalidad encontramos dificultades en el acceso a la justicia, pues la lógica nos indica que en un estado de excepción, si bien todavía no formal, porque no se han cumplido las formalidades constitucionales, en un estado de excepción que empieza a entrar de manera material o real, pues ¿qué nos podríamos esperar? Y aquí viene la siguiente pregunta, porque ustedes tienen la experiencia del acceso a la justicia en el orden federal. Se han pronunciado ya colegios, barras, grupos de abogados, que se han prácticamente manifestado y pronunciado de manera muy enérgica en redes sociales y a través de algunas manifestaciones no presenciales, expresando que prácticamente la suspensión de actividades en los juzgados federales y locales y en general el Poder Judicial Federal y local, pues les está coartando precisamente, bueno, el derecho humano de acceso a la justicia, pero también les está coartando la posibilidad de subsistencia. Recordemos que hay un gremio muy amplio de abogados, un gremio muy amplio de despachos, de bufetes jurídicos, de firmas, de profesionistas y profesionales del derecho que viven enteramente de sus litigios y que ante este freno prácticamente parcial de actividades, ante esta parálisis de acceso a la justicia, ya no tienen manera de llegarse de recursos, ya no tienen manera de poder continuar sus asuntos y ya se han pronunciado sobre la apertura anticipada de los tribunales, muy a pesar de los pronunciamientos ya oficiales que han prolongado esta prácticamente cierre de juzgados, pero al mismo tiempo surge entonces ya en una balanza ¿qué ponderamos más? Por un lado, tenemos que
las disposiciones actuales establecen que los juzgados y los términos jurisdiccionales que permanecerán precisamente en este confinamiento hasta junio. Pero ya por ahí tenemos la postura del gremio de abogados, que también es razonable su manifestación. Bueno, ¿qué va a pasar con estos asuntos? ¿Qué vamos a hacer? Y más adelante vamos a reflexionar, porque ahí la justicia en línea es la que nos está dando la pauta para un punto medio entre no poner en riesgo la salud, pero continuar llevando a cabo las actividades jurisdiccionales. Lamentablemente, la justicia en línea aún no ha despuntado de manera tan profunda como el caso del amparo en la justicia federal. Pero, ¿qué opinión les merece si tuviéramos que ponderar entre la subsistencia, el acceso a la justicia, la posibilidad también del desempeño profesional ante estas medidas de seguridad, donde juzgados que congregan a gran parte de la población y que pudieran ser focos de infección? Bueno, se tiene que priorizar y continuar con esta pausa que, a decir de los expertos, todavía no se podría garantizar que termine en junio. Hay quienes opinan que esto pudiera llegarse a prolongar, y entonces, ¿qué va a pasar con estas gremio de juristas? Y no solo juristas, lo vemos en todos los ámbitos, quienes subsisten de la venta, quienes llevan a cabo el bolero del tribunal, el bolero del tribunal, quienes venden para poder comer, van a seguir así hasta junio, van a aguantar hasta agosto. Entonces, bueno, me gustaría escuchar sus reflexiones, doctor José Manuel de Alba. Adelante. A mí me gustaría, y quiero regresar, y quiero hacer un planteamiento. No estoy en contra de que se restrinjan las actividades. Perdón, es que creo que se está agotando mi... No se preocupe, mi querido doctor, aquí seguimos con usted, no hay ningún... Sí, nada más que se me está agotando la batería, la voy a conectar. Se fue rápido la hora. Perdón, ahí está. Prácticamente con los comentarios excelentes de ustedes no se siente el tiempo, y seguramente para los televidentes también. Adelante, doctor José Manuel de Alba. Bueno, no está uno en contra de que se tengan que tomar estas medidas, y podemos pasar después a ver la razonabilidad de las mismas. El hecho es que toda restricción al libre desarrollo, a los derechos humanos, tiene que ser por ley. O es por ley o es por decreto. O sea, por ley, por ejemplo, están restricciones, y está la ley orgánica y establece los días de vacaciones. Se suspenden las actividades, ¿sí? Y ahí está determinado por ley, no tenemos ningún problema. Y ordinariamente tenemos un periodo de vacaciones, luego tenemos ordinarios, entramos y salimos y todo está, pero hay periodos en los que los tribunales no estamos funcionando, se cierran, ¿sí? El punto es, los derechos humanos se restringen por ley o por decreto. Por ley es por medio del Congreso, y entonces sale el proceso legislativo y viene y entonces tenemos un producto que es una ley, y la cual debe contener, que debe ser idónea, necesaria, razonable, y puede ser, por ejemplo, la emite el legislativo, y por ejemplo el poder ejecutivo la puede vetar si considera que no cumple con algún requisito, y posteriormente, mediante revisión judicial, puede pasar ante los juzgados de distrito o la Suprema Corte para revisar la constitucionalidad de la misma. Esto es por lo que hace en un estado normal. En el estado de excepción también se pueden restringir las garantías, o sea, no hay problema, pero para analizarlas de inicio, lo primero que tenemos que ver es si la autoridad que la emitió o que llevó a cabo es competente. El único que puede restringir garantías, y lo puede hacer en toda la República, esto es porque está en el artículo 29 de la Constitución, y es ahí donde se establece los derechos humanos, y en específico ahí establece cómo se pueden restringir. Es el único que lo puede hacer, no lo puede hacer cualquier estado, o al menos no lo he encontrado en ningún estado de la República, en alguna constitución local, creo que no lo puede hacer. Entonces es el presidente de la República el que lo debe de hacer, no lo ha hecho, entonces se está metiendo en aprietos a toda la población o a todas las autoridades, porque teniendo que a veces meter al orden a mucha gente porque no está entendiendo, las tienen que regresar, las tienen que meter a su casa o las pueden meter a la cárcel. Lo que me parecería correcto en un estado que estemos con estas cosas apremiantes, pero no lo puede hacer el gobernador, no lo puede hacer el presidente municipal. En Oaxaca acaba de pasar también que fue una comunidad que en usos y costumbres dicen, estas personas ya no pueden regresar, y la madre había dejado a su hijo en su casa, y
pedir su amparo y le concedieron la suspensión. Ahí fue muy interesante porque el Tribunal de Oaxaca sí estableció que no tenía facultades, en este caso, esta comunidad en una autoridad incompetente. Me parece muy loable y muy perfecta la decisión. Con eso pueden precisamente contener en esa población, pueden contenerlo, porque lo que se maneja aquí en este tipo de enfermedad, en este tipo de pandemia que tenemos, precisamente nos han dicho que es el aislamiento social. Entonces es totalmente loable, es correcto que se lleven a cabo esas medidas. El punto es que la autoridad se ha visto paralizada y no lo quiere utilizar. México una sola vez ha determinado el estado de excepción, y fue precisamente en la Segunda Guerra Mundial, cuando Ávila Camacho determina, por ejemplo, y lo único que dijo es, no, se van a congelar las rentas. Es lo ahorita que están diciendo, que se deben de seguir pagando los salarios. Es que eso solamente es por ley. O luego viene el decreto y dice, con este decreto se le van a reducir el 25% a todos los empleados federales y se les va a quitar el aguinaldo. Digamos que pudiera ser, pero tiene que ser por un decreto que pase precisamente con una delegación que haga de funciones el legislativo y que sea inmediatamente revisado por la Suprema Corte. El artículo 123 constitucional establece que a nadie le pueden descontar su salario ni sus prestaciones y no puede renunciar. O sea, eso pasando por el tamiz de la Corte le hubiera dicho, no lo puedes hacer, no puedes reducir salarios, ¿sí? De inicio. Estamos ante una norma inconstitucional. Pero bueno, o se podría la Corte decir, pues es necesario, vamos a reducirlo, y ya con el margen que lo haga la ley. Pero el presidente de la República, sin haber determinado o habiéndose le dado la facultad de un estado de excepción, no lo puede hacer tampoco, ¿sí? Se actúa por leyes o por decretos. El presidente emite los decretos, pero se lo tiene que otorgar el Congreso. Esos son los puntos. Y por eso resulta totalmente complicado después hablar y justificar con los abogados. Los abogados pueden precisamente decir, correcto, está bien, sí, pero quiero que ponderen. Pues sí, tendría que ponderarse. Y lo primero que se diría es si la autoridad que emitió cualquier cuestión de estas tenía facultades. Ese es el primer punto. Si después de que pasemos que tiene facultades, podremos ver si era necesario, si es idóneo, si es correcto. Sí, creo que es una gran complicación. En este caso estamos en disposiciones de la Suprema Corte. Hagamos de cuenta que nos cayó un terremoto, que no tenemos tribunales, y bueno, no se puede, por cuestiones físicas, se podría decir que es razonable. En ese contexto, se está ahorita trabajando en línea, amparos en línea. Esta va a ser, pero son los menos, nadie se preparó para esto, ese es un gran problema. Tuvimos desde enero mínimo y los abogados, la gran mayoría, con tantita previsión, también, o sea, ahorita ya cuando les llegó y se suspendieron, empiezan a renegar, vamos a ponerlo así, o a conformarse con esa medida. ¿Por qué no empezaron a manejar en materia federal, desde que empezaron a oír esto, por qué no empezaron a manejar sus amparos en línea? O sea, transmitirlos para una cuestión que no requiere el contacto con el Poder Judicial. O sea, todos, y nosotros también en el Poder Judicial, no se hizo ni se vino desde enero, y debíamos haber empezado a trabajar en línea, a trabajar a distancia. Lo empezamos a hacer un mes después, casi un mes y medio. Vamos a entrar a trabajar con videosesiones, y es correcto, sí, pero esto que hubiera pasado si lo hubiéramos tenido ya previsto desde enero, hubiéramos empezado a ensayar, hubiéramos empezado a tener, y en el momento en que nos dicen se van a su casa, que fue el 18 de marzo, si no me recuerdo, más aproximadamente, y la siguiente sesión será virtual. Esto nos agarró desprevenidos a todos, o sea, no estoy echando culpas, estoy hablando de que todos fuimos desprevenidos, no tomamos las medidas necesarias precisamente para salir de esto. Los abogados debieron haber pensado, al menos los que estaban litigando el amparo, que tenían que haber intentado empezar a cambiar del amparo
escrito, ordinario, a empezarlo a manejar en línea. Y entonces ahora tenemos las consecuencias, que no tenemos amparos en línea, y ahorita pues ya las autoridades, y también tenemos el problema, a nosotros nos surten las autoridades responsables. O sea, el trabajo que nosotros tenemos le viene de la autoridad responsable. Autoridad responsable que no emita resoluciones y que no emita sentencias, no hay manera de que puedan presentar amparos contra las mismas. Si las autoridades locales están detenidas porque tampoco tienen su procedimiento para trabajar en casa o en línea, entonces nos agarró desprevenidos a todos. Esto es un gran problema. Mi querido doctor de Alba, yo coincido plenamente y quiero abonar a esto que acaba de decir porque efectivamente llega esta pandemia del coronavirus de manera exponencial, pero súbita, se empieza a propagar de manera extraordinaria en todo el planeta y entonces quienes estaban preparados en tecnologías en los diferentes rubros, por ejemplo, en acceso a la justicia, quienes ya promovíamos amparo en línea, que ya teníamos firma electrónica, que ya teníamos nombre de usuario y contraseña, tuvimos un área de oportunidad. Las instituciones educativas que ya tenían las plataformas ensayadas y capacitados a sus maestros tuvieron un área de oportunidad. Los comercios que ya vendían a través de aplicaciones sus alimentos en línea o los grandes comercios que ya hacían entregas a domicilio por aplicación tuvieron un área de oportunidad. Pero quienes están sufriendo un colapso mayor, y coincido con usted por esta sorpresiva incursión del coronavirus en el planeta, bueno, quienes han resentido malos efectos son quienes no estaban preparados en tecnologías, que con calzador han tenido que empezarse a ajustar a ello y que lamentablemente ahora no están otorgando los servicios y sobre todo no se están garantizando su subsistencia. Y en este sentido viene esta reflexión, mi querido maestro Ángel Rosa Solano, porque estamos precisamente viendo, y ustedes que están desde la función jurisdiccional, estamos viendo los embates no solo en el acceso a la justicia, sino en todos los rubros. Esto nos invita a la reflexión en todos los ámbitos, pero específicamente en esa trinchera de acceso a la justicia, en este razonamiento, mi querido doctor, ¿cómo adviertes? ¿Está bien justificada esta prolongación de la ausencia de actividades físicas en los tribunales? ¿En verdad estamos viendo estos cambios justificadamente? ¿Podremos advertir todavía medidas de esta naturaleza? ¿Qué opinión te merece desde esta óptica jurídica prácticamente todo este andamiaje donde la tecnología pareciera ser la respuesta cúspide para mermar un poco estos efectos? De inicio, doctor Carlos, quisiera hacer una confrontación entre dos temas. Primero, por un lado, la suspensión que se orienta a proteger la salud de la sociedad, no solamente de los trabajadores de los poderes judiciales locales y del Poder Judicial de la Federación, sino de los justiciables, de los abogados, de los operadores jurídicos, de jueces, fiscales. Y por otro lado, confrontándose con lo primero, el derecho al trabajo, el derecho a la subsistencia tienen los abogados, los que usted hablaba en el planteamiento que originalmente nos hacía. Entonces, en esta situación chocan de frente estos dos derechos, estos dos intereses, y bueno, pues yo siempre he opinado que en el tema de la administración de justicia, algo que ayuda tanto como conocer la ley y la jurisprudencia es el tener un poco de sentido como litigante, como juez, como magistrado, como defensor, como fiscal. Siempre ayuda mucho tener un poco de sentido común. Lo menciono porque me parece que la decisión tomada en el seno del Poder Judicial de la Federación para retomar las actividades parcialmente a partir del día de hoy, abona un poco a disminuir esta polarización entre los dos intereses de los que yo hablaba al principio. ¿Por qué? Porque me parece que esta posibilidad de que se reanude la sesión y resolución de asuntos por parte de los titulares, particularmente en el caso de los órganos colegiados, a través de la sesión de los magistrados a distancia, creo que abona un poco a poder solucionar este choque de los derechos de los que hablábamos, este choque de los intereses de los que yo presentaba al inicio,
Y bueno, pues, ¿qué es lo que también se recomienda hacer en esta situación? Pues redoblar el esfuerzo para que se practiquen estas medidas de la sana distancia, la extrema higiene, el lavado de manos, el uso de gel. Entonces ya son dos ingredientes. El primero, el uso de la tecnología, en donde, como usted lo dijo bien, llevan ventaja quienes ya anticipadamente se involucraron en la promoción de la justicia en línea a nivel del Tribunal de Justicia Administrativa, en el ámbito del amparo en línea, quienes imparten, como usted, como el magistrado José Manuel, seguramente Alan también, sus clases por internet, por estas plataformas en las que hoy usamos, entonces llevan un paso de ventaja. Ese es un segundo ingrediente, decía, que se mezcla para poder remediar este problema entre la necesidad de trabajar del gremio de abogados y la necesidad de proteger la salud en general, ¿sí? Entonces hablamos de la justicia en línea, hablamos de extremar las medidas de higiene, y bueno, pues en el caso de nosotros como trabajadores de los poderes judiciales locales y federal, pues el regreso escalonado se convierte en una opción que, insisto, media esta confrontación, la hace tersa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de los tribunales colegiados, el regreso se ha dado parcialmente y se han comisionado a 3 personas por cada ponencia para poder asistir a tratar de avanzar un poco en el trabajo. Y pues esto también, por último, está aderezado con otro ingrediente último, valga la redundancia, que es que se nos pide una productividad menor a la que usualmente se acostumbra. Entonces, todo esto que menciono, estos 4 ingredientes de los que hice yo referencia, pues creo que se orientan hacia distender esa situación de la que usted hablaba. El gigante no puede avanzar en sus asuntos, no puede tener un ingreso por la defensa de los casos en los que es patrocinador. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues lo que de alguna manera, y con un poco de ingenio y un poco de sentido común, está intentando hacer el Poder Judicial de la Federación. Ya la historia dirá si fue un acierto o fue un error. Yo siento que lo está haciendo obligado por las circunstancias de las que usted hablaba. En un primer momento se dijo, se regresa a laborar hasta el 31 de junio, prácticamente hasta hasta el 31 de mayo incluía la inactividad, y a partir del 1 de junio se retomaban las labores. Sin embargo, ante esa inquietud de la que usted hablaba, pues se tomó esta nueva medida, y pues me parece, como lo dije, que es un punto intermedio, ¿sí? No es regresar y exponer la salud de los justiciables, operadores, de los trabajadores. O sea, no se regresa de lleno, sino parcialmente, y pues bueno, me parece dentro de todo una medida que está permeada del sentido común del que yo hablo. Muy bien, mi querido maestro Ángel Rosas Solano, pero además voy a puntualizar algo que dijiste muy cierto. Estamos pensando desde la óptica del usuario de los servicios jurisdiccionales, desde el quejoso, desde la óptica del justiciable precisamente, pero también debemos, como bien lo has comentado, enfocar nuestra atención al personal del Poder Judicial, tanto federal como local, porque escuelas, iglesias, comercios y, por supuesto, tribunales, tanto del ámbito local como federal, son centros de congregación de gente que, bajo esta pandemia que estamos viviendo,
pues potencialmente podrían convertirse en auténticos focos de propagación. Entonces, si nosotros pensamos en el acceso a la justicia, como bien lo has comentado, tendría que equilibrarse este punto medio, que yo también estoy de acuerdo con que se haga escalonado, porque también se pone en riesgo la salud, no solo de los usuarios de los servicios jurisdiccionales, sino del personal del Poder Judicial, tanto locales como federal. Pasa lo mismo con los servicios de salud. Se piensa mucho en quienes acuden, en los enfermos, pero el personal de los servicios de salud corre un riesgo latente y constante. Entonces, aquí hay un punto medio, y que esto me lleva ya a este cuestionamiento que pues prácticamente presentamos aquí con nuestro estimado amigo Alan Torres Hinojosa. Mi estimado Alan, pues estos comentarios que han vertido nuestros colegas y amigos esta noche son muy interesantes. ¿Qué opinión te merece? Pero precisamente ese equilibrio que debe existir entre la salvaguarda de la salud, tanto de personal del Poder Judicial como usuarios de los servicios jurisdiccionales, pero también esta ponderación con la subsistencia del gremio de juristas, que hoy más que nunca encuentran ya dificultades para poderse allegar de recursos, y que indudablemente les está causando estragos profundos. Adelante, mi estimado Alan Torres Hinojosa. Ok, muchas gracias. Sí, bueno, yo no tengo más que concordar con los comentarios que han hecho aquí tanto el magistrado como el maestro Ángel Rosas. Y bueno, yo sí también quisiera abundar un poquito en esta cuestión. Dicen que la mentalidad que tenemos como país es una mentalidad de país tercermundista. ¿Y por qué digo esto? Que es un poco fuerte, ¿no? Bueno, la cuestión es que también, así como están las circunstancias, es muy complicado dar una respuesta, decantarse por el acceso a la justicia, decantarse por el crecimiento económico, ¿no? Porque ya son unas circunstancias apremiantes, digamos, nos estalló la bomba sin estar prevenidos, ¿no? Bueno, yo digo que esta cuestión de la pandemia del coronavirus a nadie tuvo que haber agarrado por sorpresa, ¿no? Gracias a la información que fluyó ahí en redes sociales desde diciembre del 2019, pues ya sabíamos que existía una pandemia internacional, ¿no? Y bueno, tuvimos lo que fue diciembre, enero del 2020, febrero, y hasta marzo, 4 meses después, cuando se empezó a tomar medidas preventivas, tanto en el ámbito económico, en el ámbito social, en la salud, e incluso hasta en el ámbito jurisdiccional, ¿no? Incluso hasta el discurso del Ejecutivo era un discurso de no pasa nada, ¿no? Hasta inicios de marzo del 2020, ¿no? No pasa nada, estamos en fase 1, sigan saliendo, no pasa nada, ¿no? Acuda a esta cumbre internacional, me parece que con grupos del G20, con personal de la Organización Mundial de la Salud, y es ahora sí cuando cambia el discurso de la autoridad federal, ¿no? Ahora sí vamos a tomar medidas adecuadas, ¿no? Yo creo que de la noche a la mañana es muy difícil tomar medidas para proteger toda esa gama, toda esa amplitud, esa profusidad de derechos humanos que supone una sociedad plural como la que tenemos, ¿no? Digamos, eso por esa parte, ¿no? Tuvimos aquí un poquito de responsabilidad, tanto como sociedad como gobernantes, y pues estas son las consecuencias ahora, ¿no? Digamos, también otra cuestión que se me hace aquí, importante mencionar, es que, como diría un doctrinario latinoamericano, Roberto Gargarella, ¿no? Es muy fácil en la Constitución poner planes o ideales políticos, pero en la práctica es muy difícil implementarlos, ¿no? ¿Cuál es la cuestión? Aquí que veo, ¿a qué me refiero en específico? Bueno, veo que tenemos un poquito de contraposición en dos principios que son constitucionales, ¿no? Vemos por un lado el capitalismo liberal, y vemos por otro lado que el Estado proclamó los DESCA, ¿no? Los derechos económicos, sociales y culturales, y sin ningún plan para mediar cuál era el contenido ideológico que tenía uno y cuál era el contenido ideológico del otro. Nada más los puso ahí en la Constitución y dijo, bueno, ya en sí mismos ya son compatibles, ¿no? Bueno, pues resulta que no son en sí mismos compatibles, ¿no? ¿Qué hace el Estado? El Estado o deja crecer al capitalismo rampante, dominante, que cada quien se rasque por sus manos, o el Estado tutela y fomenta políticas de crecimiento económico, digamos, con políticas sociales, ¿no? Bueno, pues esa es la gran pregunta. Tenemos dos aquí directrices para el Estado y no sabemos con cuál estar, ¿no? Bueno, podríamos pensar que, bueno, no podemos dejar de lado ninguno de los dos y los dos habría que aplicarlos, ¿no? Bueno, pues justamente esta falta de, para empezar, este problema de la mediación.
aunado al problema de que pues, no se tomaron las medidas necesarias con tiempo, no se tomaron las decisiones informadas en su momento, bueno, justamente nos lleva a esto, ¿no? Por un lado, tenemos que suspender los derechos porque tenemos esta cuestión de la salud, de la integridad de la sociedad, ¿no? Pero por el otro lado también tenemos que, si prolongamos de más estas suspensiones o estas limitaciones a la economía, aunado a muchos otros problemas que ya tenemos también, de acuerdo a las políticas como sociedad, pues bueno, justamente eso es lo que está generando, ¿no? Parece que le estamos dando prioridad a la salud por encima del económico. Señalaba lo de que pensamos como autoridades o como personas del tercer mundo precisamente por falta de tomar las medidas adecuadas en su momento, ¿no? Bueno, en algunos otros países, sobre todo de la Unión Europea, bueno, se tomaron medidas en su momento y se crearon planes de financiamiento, ¿no? Hago el tema alusión a Alemania, ¿no? Alemania, desde el momento en que decretó la suspensión, decretó, ¿saben qué? Aquí hay un paquete de políticas financieras. Lo primero que vamos a hacer justamente es, recortar los impuestos, ¿no? Recortar también pagos de rentas. El gobierno va a subsidiar el pago de rentas y también vamos a subsidiar un poquito los servicios del hogar, ¿no? Agua potable, luz, ¿no? Aquí en México, pues derivado justamente de la falta de previsión económica previa y falta por muchos otros factores de falta de toma de decisiones, pues bueno, el gobierno está ahorcado y no puede, digamos, disponer de esos ingresos, pues porque, bueno, sería pegarse un balazo en el pie, ¿no? Sería caminar con un solo pie. Digamos, al final del día, y con esto me gustaría, pues, cerrar esta intervención, es justamente esa, ¿no? Es muy difícil saber o en estos momentos implementar como tal una política para no dejar de lado el crecimiento económico, justamente por la falta de previsibilidad. Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues, desde mi punto de vista, ni modo, nos va a tocar dar las cosas en su momento y a las personas que están ahí, digamos, sobre todo en esta cuestión de los grupos vulnerables, porque da la casualidad de que son los grupos vulnerables, los en situación de pobreza o minoría, los que están sufriendo de esta brecha salarial o de esta brecha de trato que se está viendo claramente en estas épocas de pandemia. Pues bueno, no nos quedará otra más que como sociedad ayudarnos, ¿no? Porque parece que el gobierno no está tomando las medidas en su momento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, mi estimado Alan Torres Hinojosa, y además es muy interesante la reflexión que nos das, porque efectivamente gran parte de las políticas actuales, de las medidas de apoyo, se están encauzando a sectores y indudablemente estos sectores se están priorizando en el ámbito de la salud para salvaguardar la vida, pero también no podemos dejar de lado lo que han mencionado algunos grupos que se están viendo muy afectados, sobre todo las micro y pequeñas empresas, sobre todo los grupos de iniciativa privada, los profesionistas independientes y otros sectores que han dicho, bueno, a lo mejor no nos vamos a morir de coronavirus gracias al aislamiento, pero eventualmente vamos a morir de inanición porque no vamos a tener, una vez que pase la pandemia, recursos ni siquiera para subsistir. Entonces es muy interesante esta visión que nos compartes, también que debe de irse priorizando por el gobierno federal. Pues prácticamente estamos llegando al final de esta noche de debate, queridos amigos, y sobre todo para todas y todos los televidentes que como cada jueves en punto de las 7 de la noche nos complacen con el favor de su sintonía. Y yo quisiera cerrar esta noche de debate escuchando las reflexiones finales de cada uno de ustedes, recordándoles a nuestras y nuestros invitados que hoy tuvimos la gran distinción de contar con 3 grandes juristas, académicos, investigadores, que nos han prácticamente compartido puntos de vista muy, muy acertados sobre estos tópicos jurídicos que son la consecuencia lógica de la aplicación de estas medidas preventivas para impedir la propagación del coronavirus. Y reitero, nos han acompañado a lo largo del programa esta noche el maestro, por supuesto, Alan Torres Hinojosa, el maestro Ángel Rosa Solano y el doctor José Manuel de Alba, 3 grandes juristas que, bueno, nos distinguen con su presencia y, bueno, pues quiero cederles el micrófono para escuchar sus conclusiones en esta noche de debate con un tema muy interesante
derechos humanos y acceso a la justicia en tiempos del coronavirus, que ha causado ya cada vez más revuelo en la sociedad, y parte de los reflectores se están encauzando a precisamente ver estas medidas, estas restricciones y qué es lo que ocurrirá quizás como una perspectiva en días futuros. Así que vamos a ir escuchando sus conclusiones. Querido doctor José Manuel de Alba, ¿cómo cierra usted esta noche de debate? Bueno, aquí quiero hacer la aclaración. Los colegiados de inicio, voy a hablar nada más, no se abre al público, o sea, no vamos a trabajar en los tribunales. Puede ir un agente no a trabajar allá, pueden ir a sacar expedientes o sacarle copias, sacarlos, porque se va a privilegiar el trabajo en casa. Esto es algo que es importante. Los tribunales no se abren. Se va a trabajar en casa para llevar y poder trabajar en la casa, hacer los expedientes y hacerlos por vía electrónica. Es lo que vamos a tener, y vamos a tener una sesión por vía electrónica. Empiezan a funcionar los tribunales porque de alguna manera tenemos un rezago que existe, que nos va a alcanzar para trabajar con esos mínimo 3 meses. O sea, nosotros no necesitamos regresar si podemos trabajar en la casa. Ahí no tenemos ningún problema y el servicio se va a volver a funcionar. Los tribunales van a funcionar con una guardia también para casos extraordinarios. Esto para quejas de 48 horas generalmente, o desechamiento de demanda o cosas por el estilo que se dan en los juzgados de distrito. Entonces los colegiados ya inician a trabajar. No va a ser, no tiene que estar la gente allá tampoco. Eso es algo importante que hay que señalar. No vamos a estar ahí en el tribunal, no tenemos que estar 3 ahí, no, esto no es así. Vamos a estar trabajando a distancia y solo cuando estemos de guardia tenemos que estar 1 o 2, si acaso, para que se reciban los trámites correspondientes. De ahí en fuera, lo que se está haciendo y lo que empezamos a trabajar es precisamente hacer los expedientes electrónicos, hacer un paquete de expediente con copias y hacer una carpeta para meterla en un archivo y ahí tener el expediente, escanearlo. Se puede escanear, ya tenemos toda la tecnología, los aparatitos esos con los que estamos trabajando escanean muy bien, ¿sí? Vamos a tener que empezar a trabajar de forma diferente. Tenemos que dejar de trabajar en que vamos a transcribir el acto reclamado y hacer todo el expediente. No, se saca, se escanea, se hace una carpeta y por el otro lado se juntan después estos dos con la parte de la sentencia correspondiente del fondo y ya tenemos un expediente. Se les va a mandar a los magistrados por vía electrónica a cada uno de ellos, lo van a leer, vamos a tener contacto para poder hacer comentarios, para que yo pueda checar con algún secretario de ellos, que me digan una constancia o algo, y todo lo vamos a hacer vía electrónica. Estamos cambiando totalmente, pero los tribunales ya entran a funcionar. No vamos a sacar lo nuevo. Tenemos bastantes asuntos turnados, más de 100 por cada ponencia, y resolvemos mínimo 10 cada semana. Entonces tenemos como, ahora sí que era un guardadito, desgraciadamente, de alguna manera el incremento y el rezago que se tiene luego en la materia jurisdiccional. Ese guardadito nos sirve para estar trabajando. Una vez que se abra, nos van a empezar a llegar los nuevos, pero ahorita se puede decir que vamos a empezar a trabajar normal, porque vamos a sacar todo lo que tenemos. Entonces, si tenemos ahí un guardadito, se puede decir, ese guardadito nos va a servir para trabajar 2 o 3 meses mínimo. Entonces, por ese lado, lo que hay que empezar a trabajar y a la gente es a buscar, entrar a la página de la Corte para que vean cuántas son las sesiones y que se empiecen a acostumbrar a verlo así. Esto va a empezar a funcionar y yo creo que ya salimos de esto, empezamos a trabajar, como les digo, en línea, ¿sí? No vamos a estar en el tribunal, solamente se está en el tribunal en guardia, para casos de 48 horas. No tenemos autorización para estar allá, hay que buscar. Y no es por cuidarnos nosotros, esto es todo un conjunto. Si nosotros podemos hacer nuestro trabajo en línea, en casa, evitamos ir al tribunal. Y si evitamos ir al tribunal, evitamos que nos podamos contagiar. Y si evitamos que nos podemos contagiar, evitamos que se saturen todos los servicios médicos.
el que estemos guardados no es para cuidarnos, es para cooperar, o sea, tiene dos aspectos, uno, la cooperación y salvaguardarnos, sí, efectivamente, pero como nuestro trabajo se puede hacer en casa, no tenemos por qué arriesgarnos y no ir, porque si nosotros vamos, podemos ser contagiados y entonces tenemos que utilizar una institución de salud y entonces saturamos el sistema. El no salir es parte para cuidarnos y para no saturar el problema, no saturar el sistema y proteger a los doctores. Si nosotros llegamos y les cargamos, los vamos a rezagar y se van a morir todos los que lleguen porque no van a poder llegar. Lo que tenemos que hacer es guardarnos para cuidarnos nosotros y cuidar a todos los demás. Guardarse no es en protección del Poder Judicial, es una parte de nuestra cooperación y lo vamos a hacer en línea porque esa es la forma en que vamos a trabajar. Vamos a sacar el trabajo y no vamos a acudir porque lo vamos a hacer precisamente vía virtual para evitar el contagio a nosotros y en un momento dado provocar, saturar el sistema de salud. Entonces, no es que nos estemos guardando y nos estemos protegiendo nosotros y seamos unos privilegiados. Nos vamos a guardar y como nuestro trabajo se puede hacer en casa, ahí lo vamos a hacer. Y ahí vamos a empezar a trabajar. Desgraciadamente, pues así es esto y creo que de aquí va a cambiar todo el sistema. Vamos a ver desde otra forma cosas que no veíamos. Va a haber magistrados que nunca habían visto nunca les habían mandado un expediente electrónico, nunca habían querido, siempre quieren ver todo el expediente. Sí. Va a ser la muerte para muchos. Van a tener que cambiar aquellos sistemas en que quieren que un oficial transcriba y el otro coteje, ¿no? Ya tienes que utilizar más tecnología. La tecnología te puede salvar y esto nos va a ayudar a más adelante, inclusive, a que inclusive se reduzcan, que ya no necesitemos tantos espacios en los tribunales colegiados y en toda la actividad pública. Cuando se pueda hacer trabajo en casa, también vamos a desaturar y vamos a poder dar más amplitud a los servicios públicos de transporte y todo eso, si no tenemos que trasladarnos. En Nueva York todo se trabaja, casi ya es trabajo en casa. Sería imposible que en Manhattan tuviera saliendo toda la gente a trabajar a sus oficinas. La gran mayoría trabaja en su casa o en el Starbucks, ¿no? Pero en fin, bueno, estamos trabajando, vamos a salir para los abogados, los tribunales colegiados no van a tener ningún problema, los juzgados de distrito están abiertos para guardias y casos urgentes, y lo que está faltando es materia prima porque los tribunales locales no están ahorita trabajando y eso sí es la problemática. O sea, pero nosotros tenemos esta oportunidad que teníamos una reserva de asuntos que nos van a servir para salir de este problema. Muchas gracias. Muchísimas gracias, mi distinguido doctor José Manuel de Alba, magistrado federal del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, y le agradecemos la gentileza de habernos acompañado esta noche de debate y también por sus conclusiones. Mi distinguido maestro Ángel y doctor en formación, Ángel Rosas Solano, ¿con qué cierras esta noche de debate? ¿Cuáles son tus conclusiones? Y sobre todo también reiterarte nuestro agradecimiento por tu valiosa presencia esta noche. Doctor Carlos, pues en primer lugar, sugerir a todos los televidentes extremar las medidas de protección en la medida posible, valga la repetición. Vamos a cuidarnos todos, cada quien a hacer la parte que le toca para abonar a solucionar lo más pronto posible esta pandemia. Y en segundo lugar, pues también invitar a entender que, por desgracia, no todas las personas tenemos la posibilidad de resguardarnos. Sobra decir, no hay tiempo para abundar al respecto, pero hay muchas personas que sobreviven vendiendo la comida a los burócratas, a la gente en todas las ciudades del país. Hay, como lo mencionaba hace un momento el magistrado José Manuel de Alba, el betunero que va a bolear nuestros zapatos a los órganos jurisdiccionales, al lugar donde trabajamos, y pues el que vende las revistas, en fin, muchas personas que no pueden resguardarse como algunos sí podemos hacer. Hay que estar también muy atentos a eso, en la medida que podamos también colaborar para que ellos puedan solucionar
sus necesidades más apremiantes, entendiendo lo que decía, que no todos tenemos la misma oportunidad. Y en tercer lugar, pues a usted, al magistrado José Manuel, a nuestro amigo el maestro Alan Torres Hinojosa, dar las gracias por permitirme participar con ustedes en esta noche de debate. Muchísimas gracias, mi distinguido maestro y amigo y doctor en formación, Ángel Rosas Solano, y sobre todo también reiterarte nuestro agradecimiento por participar esta noche de debate, sobre todo con un tema que se ha posicionado como de gran relevancia para la sociedad en estos tiempos actuales. Te agradecemos gentilmente tus conclusiones. Y mi distinguido maestro Alan Torres Hinojosa, ¿con qué cierras esta noche de debate? ¿Cuáles son tus reflexiones para todas y todos los televidentes que, como cada jueves, nos sintonizan en Noche de Debate Análisis a Fondo? Pues muy bien, yo concluiría con algo muy sencillo, ¿no? Estamos en tiempos de cambios, estamos en tiempos de reflexión, estamos en tiempos de construirnos como sociedad, ¿no? Yo creo que tenemos que olvidarnos de esta mentalidad en donde pensamos que estamos en una sociedad paternalista, en donde todas las decisiones del Estado son incuestionables o todo lo que dice el Estado es perfecto. No, yo creo que no. Yo creo que en las circunstancias democráticas en las que estamos, tenemos que pensar que esta maquinaria estatal funciona, todos somos un pequeño engrane de esta maquinaria, todos podemos aportar un granito, y bueno, ¿cómo podemos aportar? Bueno, ya por aquí lo señalaba el maestro Ángel Rosas, ¿no? Bueno, si me cuido yo, cuido a los demás en esta cuestión de salud, pero también podemos hacer presión social, hacer presión política para que, bueno, el gobierno o los gobiernos que no se ajusten a las instituciones, bueno, presionarlos para que tomen las medidas de acuerdo a la ley. Muchas gracias. Fue un honor para mí compartir el panel aquí con todos ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, mi estimado Alan Torres Hinojosa, un brillante académico, maestro en Derechos Humanos y Juicio de Amparo, y que también te queremos agradecer profundamente por la gentileza de tu participación esta noche. Y bueno, pues queridas y queridos televidentes, como pudimos advertir, tuvimos un panel de lujo, y yo solamente me quiero despedir con una reflexión que ha sido factor común de los comentarios concluyentes de nuestros invitados esta noche. Si alguna reflexión profunda nos ha dejado esta pandemia del coronavirus, es ir transitando de manera cada vez más creciente, eficiente y eficaz hacia la incorporación de las tecnologías en las diferentes actividades cotidianas que desarrollamos como sociedad. Tenemos una muy arraigada dependencia de la forma tradicional de poder llevar a cabo nuestras actividades, siempre ponderando la parte física, pero no hemos incorporado todavía en muchos de los casos los embates tecnológicos a nuestra vida cotidiana. En el sector educativo, con las plataformas de educación en línea, en el ámbito jurisdiccional, como bien lo dijeron nuestros amigos, con el amparo en línea, los juicios en línea administrativos, los nuevos tribunales digitales. En el ámbito comercial, seguimos teniendo arraigada la visión de ir a los centros comerciales a comprar en vez de solicitar por las aplicaciones, escogiendo una lista virtual y que nos lleven a contrapago nuestras provisiones a nuestro domicilio. Todavía no hemos explotado esa parte tecnológica, y si esa evolución hubiera sido más profunda en estos tiempos, no tendríamos quizás muchas de esas consecuencias. Pero bueno, estamos a tiempo, estamos generando esta reflexión, y muy probablemente entre muchas de las enseñanzas que nos dejará esta pandemia será la ponderación cada vez más profunda de la incorporación tecnológica a las diversas actividades que como sociedad desempeñamos. Les agradecemos nuevamente a nuestros distinguidos invitados por su presencia. A nombre del doctor Carlos García Méndez, rector de la Universidad de Jalapa y titular de este programa, les agradecemos también por el placer de su sintonía. Yo soy su amigo y servidor Carlos Antonio Vázquez Azuara, y me despido no sin antes reiterarles que ustedes y nosotros tenemos una cita el próximo jueves en punto de las 19 horas para una emisión más de Noche de Debate, Análisis a Fondo. Así que les deseo una excelente semana y nos vemos muy pronto. Que tengan una excelente noche.